Quiero compartir a continuación un consejo de la palabra del Señor y les voy a invitar a que puedan abrir su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 26. Proverbios capítulo 14, versículo 26. Amén. Y leo la palabra bajo la cobertura del Espíritu Santo. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Justamente de ello quiero hablar, de la confianza en Dios en esta mañana, en esta tarde. Confianza es estar firme. Confianza es mantenerme fiel. Confianza es estar seguro en la verdad. Confianza es afirmar a alguien o hacerme firme. Yo le digo a alguien, mira, ten confianza. Le estoy diciendo, hazte firme, mantente fiel, mantente en la verdad, hazte firme. Hagámonos firmes, mantengamos nuestra confianza en Dios. Hay muchos hombres en la Biblia que hicieron grande historia y nosotros tenemos el registro de ello. Pero ojo, que no hicieron historia por sus logros, que eso fue el resultado, o no hicieron historia por ser superdotados, diferentes a nosotros, sino que hicieron historia por poner su confianza en un Dios fuerte. Hombres y mujeres normales, como cada uno de nosotros, débiles probablemente, pero que pusieron su confianza en un Dios fuerte. Debemos nosotros de recordar que las pruebas, las dificultades, las luchas, las batallas normalmente nos debilitan. Enfrentamos un proceso de debilidad cuando las pruebas están consumiendo y gastando nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra atención, nuestros pensamientos, nuestra capacidad de buscar soluciones, nuestra capacidad de encontrar salidas. Las pruebas muchas veces nos debilitan, pero cuando confiamos en Dios en medio de esas pruebas, hallamos nosotros la verdadera fortaleza de nuestra vida. Cuando confiamos en Dios en medio de ese desgaste, es cuando nosotros verdaderamente empezamos a afirmarnos. Aprendemos a afirmarnos más en la fe en las pruebas. Aprendemos más a afirmarnos en la fe en las tribulaciones, en los momentos difíciles. Allí nosotros aprendemos a mantenernos fieles en la verdad, firmes, afirmados en el Señor. Pero lo importante es esto: estos grandes hombres normales como nosotros confiaron en un Dios grande, se afirmaron en un Dios grande, establecieron su verdad y su fidelidad en la grandeza de Dios. Hay un salmo muy interesante en cuanto a la confianza en Dios, y me gustaría
aunque no lo vamos a leer todo, pero que ustedes lo tengan allí a la mano. El Salmo número 20. Y el Salmo número 20 es un salmo que incluye una oración de fe y de victoria antes de la batalla. El Salmo 20 es para nosotros un reflejo de la victoria que hay en la oración y la fe que desarrollamos antes de una batalla. Fíjense ustedes que la oración colectiva, la oración grupal, la oración en mutuo acuerdo es muy importante, muy poderosa, y vale la pena que nosotros apliquemos estos principios de la oración colectiva, la oración grupal, la oración en mutuo acuerdo. Porque esta oración, amados hermanos, es ese beneficio al cual nosotros tenemos acceso por pertenecer a la familia de la fe. Es uno de los beneficios al cual nosotros podemos aplicar por ser parte del cuerpo de Cristo. De pronto yo sé que nosotros podríamos enfrentar ciertas batallas orando solos, pero en la Biblia nosotros encontramos algunos textos, algunos versículos que nos enseñan que es mejor dos, porque si uno cayese tendrá quien le soporte, quien le levante, que si dos se ponen de acuerdo por una misma cosa. La Biblia nos enseña que donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. La Biblia nos enseña principios de la unidad, principios del mutuo acuerdo, principios de la conexión. Por eso es que nosotros los cristianos conformamos una familia en la fe, de la cual Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. En la unidad, en la unidad. Y la unidad nosotros no únicamente la demostramos estando congregados un domingo en la iglesia. La unidad la demostramos cuando yo sé que tengo a alguien en quien apoyarme, o yo sé que alguien sabe que puede apoyarse en mí en un momento de dificultad. Es bueno tener amigos, es bueno crear alianzas, es bueno tener acuerdos de oración. Eso es sumamente bueno y necesario. Y el Salmo 20 es un salmo que habla respecto de una oración colectiva. El rey estaba a punto de salir a la guerra y estaba ofreciendo un sacrificio previo a salir. Entonces, cuando ustedes leen el Salmo 20, ustedes van a encontrar que pareciera que hay una participación de varios en esa oración, porque no todo está en primera persona. Y la secuencia de uno y de otro versículo nos da la luz de que es verdaderamente una oración colectiva. Yo voy a, bueno, no son muchos versículos, si gustan los leemos para tener ahí esa base. Entonces, el Salmo número 20, versículos del 1 al 9. Entonces, está previo a la batalla y ya hay alguien que empieza y dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Una oración a favor del rey. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto.
te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y de pronto se escucha en medio de los que estaban allí: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y de pronto alguien dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Una oración de victoria y de fe previo a salir a la batalla. Ustedes saben que este salmo, en uno de sus versos, declara una de esas verdades fantásticas para nosotros. La victoria no se logra por medio de recursos terrenales únicamente, sino que es a través de aquello que el nombre de Dios nos revela a cada uno de nosotros. En su nombre haremos memoria de sus obras. Haremos memoria de cómo Él nos ha dado la victoria. Esa revelación que tenemos del nombre de Dios es lo que hoy nos hace que confiemos en que Él nos dará nuevamente la victoria. En aquel entonces estaban ofreciendo un sacrificio previo a la batalla. Hoy en día nuestro sacrificio, el sacrificio al cual apelamos, el sacrificio al cual alzamos nuestra mirada, al sacrificio sobre el cual descansamos nuestra confianza, fue el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros elevamos nuestra oración a favor de alguien que está pasando aflicción, yo puedo venir y apelar a esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo sé que por su sangre mi hermano puede ser redimido. Yo sé que por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, mi hermano puede ser liberado, mi hermano puede ser restaurado, mi hermano puede recibir sanidad. Si he de apelar a un sacrificio, apelaré al sacrificio perfecto, el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Para cuando yo voy a elevar mis oraciones por mi hermano, de manera colectiva, nos unimos por algo, por un mismo fin, descansamos sobre ese sacrificio. El Cordero inmolado de Dios. El Cordero de Dios. Sobre ese sacrificio nosotros podemos declarar victoria sobre nuestras vidas. Pero es importante que podamos nosotros recordar la importancia de la oración grupal, la importancia de la oración en mutuo acuerdo. La importancia de la oración donde dos o tres deciden ponerse en acuerdo por algo. Yo diría, hermanos, si formamos parte de una grande familia de la fe, apoyémonos los unos de los otros. Que cada uno sepa que puede contar con alguien más, o que tenga un corazón dispuesto a poder orar por alguien más. Y en la mañana les compartía una hermana en la iglesia, ya
había sido intervenida quirúrgicamente por más de 12 veces por unas hernias que las trataban, les ponían malla, pero de todos modos volvían a crecer. Llegó el momento en el cual está completamente afectada y se va al hospital. Cuando llega al hospital, toma la mano de su hijo y le dice: hijo, entrégame al Señor, por favor. Yo ya no quiero sufrir más, suficiente. Y cuando este muchacho me estaba compartiendo eso, justamente la noche que estaban operando a su mamá, me dice: pastor, es que ¿sabe qué? Me dijo, mi mamá iba casi a morir cuando yo nací, pero ella me contó que le dijo al Señor que por favor le permitiese verme hasta que yo tuviese 19 años. Y ¿sabe qué, pastor? Me da miedo que ya estoy por cumplir los 19 años, me dijo. Y yo no quiero entregarle mi mamá al Señor. Yo le dije: hermano, vamos a poner en claro algunas ideas. El hecho que tú la entregues no significa que el Señor se la vaya a llevar ya. Solo significa que tú vas a descansar. Vas a tener paz. Vas a confiar en su soberana voluntad. Y él estaba llorando y me dice: está bien, pero ¿sabes qué, hermano? Quiero saber qué tú quieres hacer. Dime qué es lo que en realidad tú quieres que Dios haga. Me dice: yo quiero que mi mamá se quede con nosotros todavía. Y dije: bueno, nosotros tenemos la libertad como hijos de poder pedir. Dios es soberano. Él va a hacer su voluntad, pero nos da esa oportunidad de poder pedir. Y justamente le dije: ¿sabes que hemos estado aprendiendo sobre la importancia de la oración colectiva? Pues bueno, nos vamos a poner de acuerdo todos los que estamos aquí y vamos a orar por este caso. Y nos pusimos en común acuerdo. Ya habíamos mandado un mensaje de WhatsApp a todo el equipo, a la iglesia, al menos a los que tengo agregados, ¿no? Y los había mandado. Y por favor, oremos por hermana Carol. Oremos por hermana Carol. Los médicos habían dicho 90% de probabilidades que se muera y un 10% de que soporte la operación. Amados hermanos, nos pusimos de acuerdo y oramos. Hoy en día la señora, hermana Carol, está en su casa. Salió victoriosa de otra cirugía. Dios obró, allí está con vida. Lo demás el soberano lo sabe, pero hasta ese momento nos permitió poder orar por ella, pero lo hicimos de una manera colectiva. Es algo que yo he estado aprendiendo, por eso es algo que yo quiero compartir. De pronto alguien ya lo sabe, hay que continuarlo haciendo. Pero de pronto alguien está pasando una aflicción y mira alrededor y no ve a nadie de quien apoyarse. Yo digo, la solución es que corra y busque a un hermano y le pida al hermano que oren juntos. Porque si se ponen de acuerdo, allí hay una bendición de Dios. Y es algo de pronto tan sencillo y tan normal para algunos, pero puede ser realmente poderoso si me pongo de acuerdo con mi esposa para orar. Si me pongo de acuerdo con un amigo para orar. Si me pongo de acuerdo con mis padres para orar. Si me pongo de acuerdo con mi iglesia para orar. Verdaderamente eso puede ser poderoso. El Salmo 20, una oración colectiva, pero que descansaba en un sacrificio. Hoy nosotros descansamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén.
Por lo tanto, hoy quiero animarte, amado hermano, a que confíes en Dios, que descanses en el sacrificio de Jesús en el Calvario. Confía en el Señor para fortaleza de tu vida. Si sientes desmayar, si sientes flaquear, si sientes que estás perdiendo fuerzas, confía en el Señor para obtener fortaleza a tu vida. Dice su palabra en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 4. Gracias. Confiad en Jehová perpetuamente, siempre. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sin importar, los tiempos cambian, las temporadas varían, los ciclos terminan y vuelven a empezar. Pero Dios sigue siendo Dios y en Él está la fortaleza de todos los siglos. Dios es nuestra fortaleza en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia. Dios es la fortaleza para el débil. Dios es la fortaleza para quien tambalea. Dios es la verdadera fortaleza que nos va a hacer estar firmes en todo tiempo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Nahum capítulo 1 versículo 7. Confía en la bondad de Dios. Confía en que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Confía en que Dios es bueno. Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Yo cuando leí esto, amados, verdaderamente yo suspiré y dije: ay, qué bueno. Qué bueno que Dios conoce a los que confían. Por supuesto, Él lo sabe todo, pero cuando eso se vuelve una verdad revelada a la vida, al espíritu, al pensamiento de nosotros, decimos: me conviene confiar en Dios. Porque si lo que quiero es que Dios me vea, si lo que quiero es que Dios dirija su mirada hacia mí, yo necesito desde acá dar luz de confianza en Él. Fíjense ustedes que había un paralítico que en su momento fue apoyado por 4 hombres más. Y lo trajeron a la casa donde estaba Jesús. Jesús estaba enseñando y también estaba obrando milagros. Estos 4 personajes traen a este paralítico sobre su lecho porque tienen una meta. Su meta es estar cerca de donde Jesús está, seguramente para que opere un milagro en la vida de este paralítico. Allí está, pero la multitud es tanta que no pueden ingresar. Dijimos hoy en la mañana, de pronto cualquiera hubiera dicho: ¿sabe qué? Esto está ocupado, mejor me retiro y volvemos otro día. Pero es increíble y es asombroso la fuerza que se hace en equipo. Uno es más fácil, dice: mejor me regreso. Pero si van 2 o 3, hay más ánimo, hay más fuerza. Dice: no, encontremos la manera de llegar a donde Jesús está. Ese es un poder colectivo. Encontremos la manera, movilicémonos. Bueno, no sé si era normal, común, pero igual quedó registrado. Deciden que por el techo iban a llegar hasta donde Jesús estaba. Bueno,
Ustedes conocen el texto ahí en Marcos capítulo 2. Entonces llegan hasta donde Jesús está. Y Jesús quedó registrado lo siguiente. Dice, Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo se manifestó la fe? Es fácil hablar de fe, ¿cierto? Pero que se vea la fe es otro tema. Pero la fe es más fácil verse en unidad, en equipo, en mutuo acuerdo, en conexión. En esto conocerán que son mis discípulos. Es más fácil verse la fe de esta manera. Y Jesús dice que vio la fe de él. No, vio la fe de ellos. La fe de ellos. Yo no sé, me ponía a pensar cuál pudo haber sido la mirada de ellos en ese momento. Pero más que la mirada era el hecho de haber encontrado la manera de poder lograr lo que justamente querían. Y era estar frente a Jesús. Jesús vio la fe de ellos. Y entonces le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y conocemos el texto más adelante. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y este hombre se fue glorificando al Señor y se fue perdonado. Qué tremendo, restaurado, una nueva oportunidad en su vida. Conoció que Jesús tiene la potestad no solo para hacer que un paralítico camine, sino que Jesús tiene la potestad para poder perdonar los pecados. Amén. Demos un aplauso a Jesús. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios. Solo Jesucristo puede limpiarnos de toda maldad, lavarnos, hacernos blancos como la nieve, puros delante de Dios. Jesucristo tiene la potestad para poder perdonar nuestros pecados. Y aquellos que confían en el Señor, a quien el Señor conoce, saben muy bien que Él es fiel y justo para perdonar pecados si los confesamos con nuestra boca. Amén. Porque allí reposa nuestra confianza. La mentira del diablo es: no eres acepto. Esa es la mentira del diablo. No eres acepto. La verdad de Dios es que a través de Jesucristo sí podemos ser aceptos. Amén. Confiemos en la misericordia de Dios. El Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Misericordia es justamente eso que no merezco, pero que Dios decide dármelo. Misericordia es eso que yo no puedo comprar por mis obras o a través de mis obras, pero es justamente eso que Dios me otorga voluntariamente y soberanamente. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Entonces, confía en Dios para la fortaleza. Confía en que Dios es bueno. Confía en la misericordia de Dios. Confía en la rica abundancia de Dios. La palabra del Señor dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Confiemos en Dios para la provisión. Confiemos en Dios para ser ricos en abundancia. Y Dios desea que disfrutes del trabajo de tus manos.
Dios desea que disfrutes con libertad de aquello de lo cual Él te ha favorecido, de aquello de lo cual Él te ha bendecido. Su voluntad es que vivamos libres, que disfrutemos esta vida mientras vamos en este trayecto, sabiendo que de Él dependemos y en Él está nuestra confianza. Confía en Dios para el cuidado de cada uno de tus hijos, para el cuidado de tu familia. Dice su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de cada uno de nosotros. Depositemos nuestra confianza en Dios para ese cuidado. Confiemos en Dios. Pero ¿sabe algo? Yo sé que usted lo sabe. La confianza debe de ser de todo corazón. La confianza debe de ser de todo corazón. Y vuelvo a hacer hincapié en esto. En virtud que la confianza debe de ser de todo corazón, algunas veces yo voy a necesitar de mi hermano. Y algunas veces mi hermano va a necesitar de mí. Nos vamos a necesitar los unos a los otros como un solo cuerpo. Vamos a necesitar orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. De pronto, aunque sea una palmadita, pero algo que me haga reanimar en un momento. O de pronto yo tengo que estar dispuesto a que mi mano sea esa mano que Dios va a usar para traer ánimo a alguien más. Y más que demandantes es el hecho de que alguien pueda encontrar en ti un amigo, de que alguien pueda encontrar en ti un verdadero hermano, de que alguien pueda encontrar en ti justamente esa virtud y esa bendición y ese beneficio de ser parte de una familia del cuerpo de Cristo. La confianza debe de ser de todo corazón. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová de todo corazón. Yo creo que esto va muy de la mano en el hecho de que esta confianza debe de ser visible. Lo más importante es que Dios la vea, por supuesto. Eso es lo más importante. Que Dios vea mi confianza en Él. Que Dios vea que estoy completamente confiado en su misericordia, en su bondad, en su cuidado, en su provisión, en su fidelidad, en su liberación, que estoy plenamente confiado en Él. La confianza debe de ser de todo corazón. Estaremos de acuerdo quizás en esto, que cuando se trata de todo corazón, amados hermanos, no es algo tan a la ligera. Y no es algo que simplemente exprese y ya, no, es algo que verdaderamente debo de vivir y que yo debo de estar convencido en mi interior que verdaderamente estoy confiando en Dios. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Ese día que tú pienses, tal vez no estoy confiando mucho en Dios, necesito a mi hermano que me ayude a recordar cuánto debo de confiar en Dios. O si sé que mi hermano no está confiando mucho en Dios, probablemente necesito orar y ayudarle a él. Y por último, en virtud de que la confianza en Dios es de todo corazón y que debe de nacer desde acá, esta se implora en oración, se suplica en oración, se ruega en oración. Oh Dios, ayúdame a vivir confiado. Oh Dios, ayúdame
a que mi confianza permanezca firme en ti. Dios, ayúdame. La confianza en Dios necesitamos, amados hermanos, trabajarla en oración. ¿Por qué? El Salmo 25, verso 20 dice: guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Dice su palabra que ninguno de los que esperan en el Señor serán avergonzados, sino únicamente aquellos que se rebelan sin causa alguna. Y si Dios conoce a los que en Él confían, amados hermanos, a través de la oración es que yo necesito hacer que estos motores de la confianza estén funcionando al 100 para con Dios. A través de la oración yo necesito, Señor, ayúdame a permanecer confiado. Porque si bien es cierto, y he dicho, hermano, tenemos que hacer oración colectiva, tenemos que estar en mutuo acuerdo, tenemos que resolver cuestiones de manera grupal, de unidad. Hay veces que Dios ya tiene su respuesta tomada. Y es allí cuando entonces esta confianza necesita ser sometida a oración. Señor, no sea yo avergonzado. En ti he confiado. Ayúdame a comprender aquello que está más allá de mi vista en este momento. Yo me recuerdo que mi tío se enfermó hace un par de meses atrás. Y nosotros como familia nos pusimos a orar. Y como en ese momento, por el tema de la pandemia, pues estábamos totalmente distanciados. Bueno, me recuerdo que una noche nos pusimos por Zoom. Él ya estaba totalmente entubado, estaba interno en el hospital. Después ya de estar luchando por varias semanas justamente con este tema de su respiración. Nosotros nos pusimos con toda la familia a través de Zoom y dijimos, bueno, vamos a orar. Y vamos a creer que verdaderamente Dios puede levantar a mi tío de esa situación y él va a salir avante y victorioso. Y nos pusimos a orar, terminamos de orar. Al día siguiente, si no estoy mal, él falleció. Digo, si no estoy mal, en el lapso de tiempo, no luego de haber orado. Lo que sí es cierto es, aunque nosotros oramos y le pedimos al Señor que le dejase con nosotros, Dios ya había tomado su decisión. Y Dios tomó su decisión y dijo, bueno, Él, hasta aquí sus días. Esa confianza en Dios la traemos a la oración. Señor, en ti hemos confiado. No seremos avergonzados. Entenderemos el plan, entenderemos el propósito visual, tendremos un panorama más amplio, quizás después que pase el dolor que muchas veces nos nubla a poder comprender razón. Pero Señor, vamos a seguir confiando. La confianza que debe de ser de todo corazón debe de ser trabajada en oración. En oración, cuando haya evidencia de que tu confianza en Dios está flaqueando, necesitas venir a la oración. Venir a la oración. Y diría yo, hay batallas que no necesitamos pelearlas solos. No, hay batallas que necesitamos pelearlas con hermanos, con amigos, sobrellevando las cargas los unos de los otros, intercediendo los unos por los otros, clamando los unos por los otros. Yo necesito
amigos de oración, amigos en quien apoyarme. Ese paralítico también lo necesitaba con justa razón. Con justa razón. Necesitaba 4. Estaba pensando anoche que esta puede ser una bonita estrategia. Búscate 4 amigos cuando te veas como ese paralítico. 4 amigos de la fe. 4 amigos de oración. Muchachos, hermanos, oren por mí ahora. Eso va a traer un resultado tremendo. Estoy completamente seguro de eso. Amén. Así que bueno, pongámonos sobre nuestros pies, amados hermanos. Y vamos a orar. Quizás estás cerca de alguien que es tu familia, o es un amigo, un hermano en quien tienes confianza. Y yo les diría, tómense de la mano, pero no sé si ustedes se quieren tomar de la mano, pero si no, con su mano en el hombro, yo no lo sé. Y oremos los unos por los otros. Amén. No sabemos qué está pasando el de la par hasta que se decide en contarnos algo. Pero oremos los unos por los otros. Amén.